Excelsior le ha estado dando cuenta esta semana de por dónde andan los ingresos de los mexicanos, sobre todo de los más pobres, cómo sobreviven los más pobres con apenas 25 pesos al día y que en muchos casos dependen para su sobrevivencia de los apoyos y de los subsidios oficiales de los programas sociales. Hoy el Coneval, después de que INEGI dio cifras sobre el ingreso el lunes pasado, hoy el Coneval da datos sobre la medición de la pobreza y en efecto de 2014 a 2016 hay una ligera contención o desde otro ángulo, algunos llamarían una pequeña recuperación en estos 2 años. Sin embargo, las cifras llegan hasta 2016 y a partir de ese año hasta ahora, el gran enemigo, el gran factor que en el pasado ha generado importantes deterioros en los niveles de pobreza en el país, como es la inflación, ha vuelto a resurgir, como todos sabemos, en los primeros meses de este año y se proyecta directamente sobre el poder adquisitivo y sobre el ingreso. Vamos a analizar las cifras de Coneval. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Después de que hace un año vivieron un desencuentro de INEGI y Coneval sobre las metodologías para medir la pobreza. De hecho, INEGI proponía hacer cambios en la metodología y Coneval se resistía porque decía que no iba a ser posible hacer unas comparaciones en el tiempo a través, digamos, de secuencias históricas. Esta semana, el lunes, el INEGI dio a conocer cifras sobre el ingreso y hoy el Coneval dio a conocer sus mediciones sobre la pobreza. Le decía en la introducción, hay datos interesantes, sobre todo una relativa, digamos, contención, yo estoy usando la palabra de manera arbitraria, entre 2014 y 2016, porque justo lo que quiero es que analicemos juntos este tema que es crucial para todos y es cómo andamos en este país con las cifras de pobreza. Y por eso me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo Pilar Parás, que es coordinadora de Acción Ciudadana contra la Pobreza. Muchas gracias, Pilar, por venir. Un placer tenerte aquí. Gracias a ti, José, por invitarnos. Y pues, todo un honor tener a Rodolfo de la Torre, que es un especialista en estos asuntos de pobreza. Iba a tratar de dar un nombre de eso, pobretólogo, pero realmente no hay, ¿no? No sé cómo se llama eso. Desarrollo social, Desarrollo social, lo que pasa es que es larguísimo. Sí. Rodolfo es del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, pero tiene una carrera larguísima, muy impresionante con estos temas del desarrollo social, para que no me digan que no soy correcto con el tema. Pilar, tus primeras impresiones, y es que están hablando de una mejora. Hoy Hernández Licona dijo, sí, en efecto, ha habido una mejora. Más o menos de 1.9 millones, hablaba él, que salieron de la pobreza entre el 2014 y 2016, en línea, el mismo periodo, curiosamente, con las cifras de mejora del ingreso de INEGI, que hasta donde recuerdo eran alrededor de 2% en ese mismo periodo. Sí, ¿te parece? ¿Hay motivos para el optimismo? ¿Qué significado tiene esta cantidad? Bueno, yo creo que nunca puede ser un optimista cuando hay 53 millones de pobres en un país, empezando por ahí. De arranque, de saque. De saque. Y pues como dijo el Coneval, pues las cifras son contradictorias. Sí hubo pequeños avances, pero al mismo tiempo también hubo retrocesos, ¿no? Y o lo que pensamos en Acción Ciudadana, que sobre todo lo que nos dicen esas cifras es que hay grandes retos. Entonces, cuando dices es que hay menos pobres, pues ahora sí que depende cómo lo veas. Porque si tú ves que ahorita hay 53.4 millones de pobres en el 2016, en el 2024 había más, pero en el 2012 había 53.3. Entonces, de que empezó el sexenio, ahorita hay más de 60,000 pobres más. Entonces,
pues yo no creo que sea tema de hablar de mejoras y de buenas noticias. Yo creo que tenemos que seguir muy preocupados porque los programas de desarrollo en nuestro país no están dando los resultados que esperamos. La política social. Exacto, exacto. ¿Cómo vas, Nas? Tú, igual, digamos, escéptico, optimista, ¿cómo calificarías tú las cifras? ¿Qué sabor te dejan? Dice Pilar, bueno, sigue habiendo 53 millones. Sí, en 2014 había 55.3, te diría Coneval. Había 55.3, hoy tienes 53.4. 2014-2016. Exactamente. Bueno, yo daría un paso atrás porque estamos en una cifra que se anunció hoy bajo condiciones diferentes a lo que veníamos acostumbrados. El Coneval utilizó estimaciones del ingreso que proporcionó el INEGI para sus cifras de pobreza. Y menciono esto porque justamente por el diferendo que hubo entre el INEGI y el Coneval, no fue posible que se encontrara una comparabilidad completa entre la información. Ajá. Y la solución que encontró el INEGI es darle estimaciones al Coneval. Y estas estimaciones de ingreso. De ingreso. Okay. El resto son las variables, carencias de salud, de educación, O sea, vivienda. Coneval está sacando estas cifras sobre proyecciones. Puede decirse de esta forma A lo mejor porque un poco grosero, pero... son producto de un modelo estadístico, no es que se tomen del anaquel los datos de la encuesta y se aplique directamente pues la serie de procedimientos que usa Coneval. Y simplemente no es para descalificar de ninguna forma el ejercicio que ha hecho INEGI y lo que hace Coneval. Simplemente es para calificarlo un poco en el sentido de que tienen un margen de error que no se nos ha especificado lo suficiente. Y entonces si hablamos, por ejemplo, de esta mejora de 2012 a 2016 de reducción de 1.9 puntos. Del sexenio de Peña. El sexenio, sí, pues sí, pero a lo mejor es un poquito más o puede ser un poquito menos. Y yo creo que es muy válida la conclusión de Pilar. A ver, 60,000 estarían dentro del error estadístico. Sí, podrían estar, sí. Pregunto, ¿sí? No sé, ¿o no? aquí el experto es sí. Rodolfo. Y por eso la conclusión de Pilar es muy válida. Prácticamente continuamos pues con la misma cifra a lo largo del tiempo. A mí me preocupan las cifras que venía dando Excelsior lunes y martes, antes de que Coneval diera las suyas, y es, a ver, si independientemente de estos, déjame, por lo menos ponernos en estos términos, si quieres, de pequeños avances, seguimos teniendo un problema muy serio, y es la cantidad, digamos, el promedio que vive con 25 pesos diarios. Y el hecho de que buena parte, hoy es el titular del periódico, el hecho de que cerca del 11% de los más pobres de este país sobrevivan, pero con subsidios. O sea, sin el subsidio o el apoyo de la política social no sobrevivirían. ¿Es correcto esto? Es correcto. O sea, ese es el de Intel es ese. Es correcto. Y creo que es todavía más grave. O sea, si vemos los sectores como el sector indígena, los indígenas que ya eran pobres, ahora son más pobres. Si vemos al grupo de pobreza extrema, las mujeres son más pobres que los hombres. Con todo y que hay un montón de programas que se han hecho especialmente a las mujeres. Entonces, eso son lo que nos lleva a cuestionarnos, ¿no?, la efectividad de todos estos programas. Pero específicamente de lo que dices del ingreso, que creemos que debería de ser lo que realmente pueda ayudar a salir de la pobreza a las personas, nosotros, por un lado, creemos que el aumento al salario mínimo es urgente, porque ahorita en México, en otros países, tienes que ser desempleado para ser pobre. En México puedes trabajar todos los días y ser pobre. Entonces, esto es algo que nos está manteniendo la condición de pobreza. Y por otro lado, si le sumas la inflación, y eso nos lo puede explicar muy bien Rodolfo, de este año, si tuviéramos los datos de hoy del Coneval, pues ya la pobreza que estamos viendo del año pasado, ahorita ya empeoró, porque el poder adquisitivo de las personas por la inflación de este año
es peor. A ver, traes en efecto, tú me corregirás, pero si hacemos una proyección de largo plazo, traes las últimas 3 décadas una pérdida constante del poder adquisitivo. Estamos a niveles justo de los años 90, ¿no? O quizá más antes. Más del 70%, ¿no? Pero al mismo tiempo... En términos de salario mínimo, correcto. En términos de salario mínimo. Pero al mismo tiempo también traes una inflación este año que alcanza ya, pues, ronda el 6%. De cara a la pobreza, ¿qué le hace más daño, Rodolfo? ¿La falta de subidas salariales que defiende Pilar o el impacto de no lograr contener la inflación o reducirla? Bueno, es que las dos cosas se fortalecen. La contención salarial, por un lado, deja sin ciertas oportunidades de una vida digna a las personas, y por otro lado, la inflación va deteriorando ni siquiera los salarios que aumentan. Pero bueno, también quisiera mencionar, dado que lo tocaste, el tema de la pobreza extrema, que no todos son malas noticias, incluso con la información calificada. Sí hay algunos avances en pobreza extrema, y estos avances me da la impresión de que resisten incluso los márgenes de error que pudiera haber en el ingreso. Pero si tenemos el retrato general y sobre todo de largo plazo de la pobreza, pues no es para celebrar. A ver, pobreza extrema, el dato que traía tú me corriges, el dato que traía de Coneval es de 11.4 a 9.4 millones. Yo te diría que es un poco mejor, porque si comenzamos otra vez con 2012, tenemos 11 millones y medio, y reducimos a 9 millones 300 mil y tanto. O sea, estás diciendo cerca de 1 millón de mexicanos de los más pobres de este país salieron de la pobreza. Aproximadamente. Ahora, pero no hay una contradicción ahí entre ustedes, Pilar, porque si están saliendo de 1 millón de los más pobres, y tú decías, dentro de los más pobres tengo a mujeres, tengo a indígenas, ¿no? Casi parecen variables relacionadas con discriminación. Pues de alguna forma es que esos son los datos. Pero sí es cierto que la pobreza extrema en los números bajó. Ahora, esos se quedaron pobres. Eso es importante. O sea, nadie salió de la pobreza en números gruesos cuando vemos los 53 millones. Entonces pasaron tal vez de ser muy pobres a ser pobres. A ver, pobreza extrema, ¿dónde está la frontera? ¿No tener para la canasta básica? ¿Esa es pobreza extrema? Y tener 3 carencias de 7 carencias que marca el Coneval. Ahora, yo también pondría sobre la mesa, yo creo que sí, en cuestión de ingreso, por lo que dice Rodolfo, hay manera de comprobar que sí hubo una mejora en ingreso, y esto ya ha venido, no nada más es del año pasado para acá, sino ha venido sucediendo. Sin embargo, en la parte de las carencias, yo sí quiero poner nada más la duda, porque observamos, y tú bien lo mencionaste al principio del programa, que no tuvimos datos en 2015, y no tuvimos datos en 2015 por la bronca entre la Coneval metodología que sucedió no se podía en ese momento usar como comparación. Pero además hubo una campaña de parte del gobierno, de Sedesol específicamente, que preocupados por que no se medía bien la pobreza, y tal vez es cierto, tal vez la gente no decía lo que ganaba porque no fuera a perder, su apoyo económico. No le fuera a caer el SAT. Sin embargo, hubo una serie de actividades. Nosotros en Acción Ciudadana frente a la pobreza subimos un video precisamente evidenciando cómo se repartió esta cartilla a más de 9 millones de familias, en donde en la cartilla te ponían exactamente, la leche que te doy vale tanto, la televisión que te regalé vale tanto. Entonces, todo se contabilizaba, y eso a ti te daba información de tu ingreso, que no necesariamente que te den una televisión te mejora tu ingreso a largo plazo. Y eso hizo también, además, una campaña que les decían, oye, ¿tu hijo va a la guardería? Sí. Ah, bueno, eso es como si fuera a la escuela. Tú contesta porque ahí le están enseñando. A los estudiantes, por ejemplo, todos los estudiantes no sabían que en las universidades tenían un seguro médico. Entonces, se los informaron y con eso ya respondieron que lo tenían. Entonces, sí hubo un aumento en la carencia de salud, pero
de acceso, o sea, ahora sí que no de acceso a calidad de salud, sino déjame hacer un de... corte rapidito. De la pobreza, ¿qué significan las mediciones que hoy dio a conocer el Coneval? Estamos hablando con Pilar Parás, con Rodolfo de la Torre. Rodolfo, me quedé contigo y antes de irnos al corte, Pilar metía directamente el tema pues que a todo el mundo le preocupa, sobre todo al calor de la bronca que se dio, reforzada entre el INEGI y Coneval, sobre los sesgos políticos que puedan tener las encuestas para medir la pobreza cuando se levantan en temporada electoral, y junto con eso incluso los cambios en las metodologías que traten, digamos, de promover, no sé si existe ese temor o si tú lo conservas o lo has tenido, de que haya un manejo político de las cifras. Por supuesto, cualquier gobierno estaría encantado, sobre todo en el quinto año y en víspera de elecciones presidenciales, decir, señores, después de 5 años y toda la crítica que me echan todos los días ahí en las redes, fíjense que hay 2 millones de pobres menos o los que sean. Bueno, el INEGI ha sido muy cuidadoso en un diagnóstico que realizó a la hora de identificar el factor intervención pública de los gobiernos locales o incluso el federal sobre el reporte de las cifras de pobreza. Y el INEGI dice que no es posible determinar el efecto exacto que campañas electorales o la sensibilización de los beneficiarios a que respondan mejor. Lo que decía Pilar, te doy consigna cuando te doy una tele. La cartilla social actualmente y otro tipo de acciones en el pasado. Bueno, eso el INEGI lo establece como un elemento externo que pudo haber influido en la forma como se respondió en el 2015. Y en consecuencia, si nos acercamos a un periodo electoral el próximo año, puede tener una influencia muy importante. No se trata, por lo menos yo no tengo la evidencia cuantitativa de decir aquí está la manipulación, pero sí es un tema digno de investigación y me parece muy valioso lo que ha hecho Acción Ciudadana de comenzar a identificar algunos testigos incluso de acciones que pueden ser manipulatorias de la información. De hecho, fue muy interesante porque, más de 25 organizaciones trabajaron con nosotros en un observatorio ciudadano, que no es una encuesta estadística, fue simplemente un cuestionario que se trabajó en grupos de beneficiarios que les habían entregado la cartilla, el cómo habían recibido esta información. Y el 60% decían que sí, o sea, que sí se las habían dado para responder mejor a la encuesta del INEGI. Entonces, la gente tenemos evidencia de la gente diciéndolo, ¿no? Entonces... Ahora, junto con digamos, los resultados de tu observación, me llama la atención y me gustaría cruzarlos, Rodolfo, con los datos que hoy da también Coneval sobre los estados donde mejoran las cifras en términos de pobreza, cerca de 27, pero me llama la atención cuáles son los que no, cuáles son los que siguen abajo. Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche. O sea, los estados más pobres, con mayores carencias educativas, con mayor rezago económico, con más bajo ingreso. O sea, sí, a la situación... Parece que la pobreza se reproduce. Sí, se refuerza. A la situación ya de por sí difícil que enfrentan las poblaciones de estos estados, se agrega el que pueda haber retrocesos en algunos frentes. Y en particular, en el caso del ingreso, puede haber algunas situaciones que pues los ponen contra la pared. Hay que recordar que la reciente información que se ha dado acerca de la evolución del Producto Interno Bruto en el sureste del país muestra, por ejemplo, que el estado de Chiapas va en retroceso, pero no de este año o del pasado, ya son varios años. O los petroleros. Incluso ellos, incluso los... Campeche. Exactamente, que resienten Tabasco. la caída de la actividad económica por el petróleo, pero no es únicamente eso, porque hay que recordar que las rentas petroleras terminan redistribuyéndose en el país. ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Hace rato yo te mencionaba a los indígenas. El 6.6% de la población indígena no presenta carencias. El 6%. Entonces, estamos hablando que es una población que todavía no hemos acercado, integrado, incluido en
todos estos aspectos que marcan estas 7 carencias de la pobreza. Hay hoy mismo también algunas informaciones que hablan sobre digamos, las debilidades, ese es tu tema, las debilidades de la política social. Exacto. No están llegando suficientemente. ¿Pero por qué? Si, como dice Pilar, incluso parecieran haberse focalizado todavía más en ciertos grupos vulnerables o los más desfavorecidos. Los datos de la pobreza, eso es lo que hemos tenido hoy con la medición que ofreció, que dio a conocer, que difundió el Coneval. Estamos hablando con Pilar Parás, que es la coordinadora de Acción Ciudadana contra la Pobreza, con Rodolfo de la Torre del CEI. Rodolfo, me quedé contigo y el tema, digamos, en este último segmento, ya para cerrar, es, a ver, evidentemente, si el país no crece lo suficiente, evidentemente, si el ingreso no crece lo suficiente, como ha sucedido, pues la política social no puede dejar de resentirse del poder adquisitivo. Pero la política social, ¿qué está pasando? Porque, como decía Pilar, por más que se enfoca, justo donde hay más pobres es donde se conserva el nivel de pobreza, como los estados que veíamos hace un momento. Bueno, pero tal vez ese es el problema, que no se enfoca lo suficiente. Okay. El secretario general del Coneval daba una cifra hoy muy interesante sobre los programas sociales. 5,500 programas sociales a nivel nacional, federales, estatales, municipales. Y el problema es que no están alineados. Hay duplicaciones, hay unos que llegan solamente a algunas personas de algunas regiones que no les deberían de corresponder tal vez. En fin, hay una descoordinación de la política social que podría corregirse con un sistema de asignación de recursos basados en un padrón único de beneficiarios. No hemos ese tema llegado ese ahí. tema lo hemos escuchado en este país años, padrón único de beneficiarios. ¿Por qué es tan difícil? Uno, que sea único; dos, que sea transparente; tres, que lo conozcamos todos. Pues político. No, y que sea la verdadera entrada para acceder a los programas sociales. Porque si fuera nada más la entrada, el padrón, entonces lograríamos que no hubiera este clientelismo. ¿Por qué? Porque tú no le puedes regalar a cualquiera. Solamente le puedes dar recursos o existencia a través de los programas a los que realmente lo necesitan. Entonces, eso ayudaría a que se acabara esta dispersidad tan grande. No solo eso, tenemos una dispersidad tremenda, la mayoría de los programas no tienen reglas de operación. Entonces ni siquiera tienen ese un es un informe de claro, lo comentábamos de GESOC, ¿no? De esta semana. GESOC presentó por estado. En los estados la mayoría de las oficinas de desarrollo social operan un poco con los criterios que les conviene. Del que está. Y cada vez invertimos más dinero y tenemos estos resultados del día de hoy. ¿Es decreciente, tú consideras? O sea, que la lana que le metemos, la utilidad o el beneficio o los resultados esperados son bastante limitados. Yo creo que hay mucha ineficiencia precisamente por esa dispersión que se menciona. Por los 5,500 programas. Pero me llama mucho la atención lo que acabas de decir. Que ya llevamos. Hemos escuchado tantas veces lo del padrón único de beneficiarios. Y es verdad, yo creo que ya llevamos un par de décadas y sin embargo, cuando creemos que vamos a avanzar, sale la cartilla social. Pues no tiene una correspondencia con las necesidades de coordinación. Cumple otros propósitos, incluso manejada con total corrección, es informativa, pero no soluciona este problema de coordinación de la política social a nivel nacional. ¿Qué es entonces la cartilla social? ¿Un ardid político? ¿Qué función tiene? Pues yo creo que se podría utilizar de otra manera, pero el uso que nosotros vimos desde que se repartió, vimos que en muchos estados se manejó de una manera política. Se vendió como transparencia, pero fue una manera de que la gente conociera. De hecho, la cartilla dice como sano, variado y suficiente, para que sepas cuando te pregunten que eso tienes que responder. Entonces, son de las cosas que uno ve y dice, la intención es lo cuestionable. Pero volviendo al padrón, yo creo que es en 2008 que vamos a ver planteamientos de agenda política en las diferentes opciones que vamos a tener. Debería de estar siempre el padrón único de beneficiarios. Así como vimos hace 6 años el padrón de maestros.
con los candidatos y se logró un compromiso de los candidatos y hubo ese cambio y ahora estamos viendo los beneficios, aunque todavía seguimos encontrando maestros irregulares. Eso yo espero que lo podamos ver el año que entra y podamos lograr por fin lo que tanto hemos deseado del padrón. Compartirías, como deseo seguramente lo compartirías, pero tú ves en el centro de la contienda el tema de pobreza y desigualdad, sobre otros inseguridad, corrupción, etcétera. Rodolfo. Pues mira, no es una cuestión de técnica, se sabe cómo construir y se sabe la necesidad del mismo, es una cuestión de voluntad política y yo creo que puede conquistar mucho apoyo porque no es solamente aprovechar mejor los recursos para darle más apoyo a las personas pobres, es también ahorrar recursos. Claro. Y poder dedicarlos a otras cosas, la infraestructura de este país, apoyar la actividad productiva, claro, etcétera. Una infraestructura que está por los suelos, en niveles posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero dime, cuando comparas estas expectativas con las elecciones que acabamos de vivir en el Estado de México, ¿qué conclusiones sacas? Bueno, en el Estado de México precisamente salimos a decir que tiene 234 programas nada más el Estado de México, que más del 80% no tienen reglas de operación, que se utilizan de una manera clientelar, y lo vimos, ya lo han hecho hasta formal, ahora lo de las tarjetas rosas, de verdad es un descaro. Entonces, este tipo de propuestas como el padrón único evitarían que se utilice el dinero de esta manera. Rodolfo. El hoyo negro está en los municipios y en los estados. Hay progresos en la federación, pero aún así también hay que empujar cambios. Y la federación tiene que ser el líder de este cambio a nivel nacional. No va a surgir localmente. Ni tampoco por voluntad o mera voluntad, ¿o sí? Pues es que es voluntad política. Es que esas son de las cosas que yo también he escuchado mucho. Falta voluntad política. Y luego... Pues hay que votar por alguien que tenga voluntad política. Y luego siguen las elecciones y vamos a poner mucha atención quién lo propone. Exacto. Un último comentario. Como para el público, si tuvieran que decirle en pocas líneas la valoración con la que se quedan de esta encuesta de Coneval, después de que no tuvimos en el 2015, ¿qué les dirías? Ay, perdón. Una valoración general sobre las cifras que hoy tenemos. Después de que en 2015 no tuvieron información. Te voy a ser sincera, con lo que yo te platiqué de nuestra preocupación del maquillaje, creíamos que iban a salir mejores. O sea, la verdad es que no nos dicen nada, nos están diciendo que se movió muy poquito, que este movimiento ni siquiera puede ser algo 100% comprobable. Creemos que en cuestión de ingresos sí hemos mejorado, ¿no? Sobre todo en las partes de extrema pobreza, pero definitivamente, repito como empecé, tenemos más de 53 millones de pobres en este país. Para resumirte, dirías, es la preocupación. Para resumirte, sí hay un ligero avance del ingreso en los más pobres, seguimos estancados en términos de la lucha de largo plazo contra la pobreza y no hay campo para triunfalismos. No hay campo para triunfalismos, hay que tomarlos con cautela. Rodolfo. Pues muy parecido, creo que vamos en la dirección correcta, a la velocidad incorrecta y con problemas de precisión en nuestro medidor de velocidad, porque las cifras no están suficientemente claras. Muy buena. ¿Coincides? O sea, sí estamos en la línea, o sea, el país finalmente está sobre la línea de la política social, pero el acelerador está mal metido. En algunos temas, por ejemplo, en el tema de seguridad social, creo que el que más del 60% del país esté, ¿no?, en estas condiciones, no está llevándonos al camino correcto. Sin embargo, habrá otros casos y los mismos programas sociales sí han tenido resultados en lo que tú decías, ¿no?, de que en los ingresos muchos dependen de estos ingresos de los programas. Ahora, finalmente, aunque las cifras se hayan anunciado como un pequeño avance, porque ese es un poco el tono que uno puede percibir en la forma de presentar la información, el haber entre 14 y 16, haber logrado mejores cifras, incluso decías tú, de las que hubiéramos esperado. La pregunta, Rodolfo, es, ¿y realmente esto tú crees que tenga reflejo en términos electorales en 2018?
Eventualmente lo tendrá. Y yo creo que es algo que se va acumulando. No puedes tener 53 millones de personas, muchas de las cuales van a votar, que se queden simplemente esperando un milagro para que cambie su situación. O sea, Ellos- hay límites. ¿Hay límites? Hay O paciencia. sea, que cuando se- vas demasiado lento, la paciencia se agota. Ese es el mensaje para seguir con tu símil. Pues digamos que se impacientan con la clase política que tiene el freno de mano metido a muchos cambios. Y yo creo que pues sí puede haber una reacción en términos de repudio a las promesas de siempre. Pues yo les agradezco mucho. Ya se me fue el tiempo. Vamos a esperar a ver qué hace la sociedad civil, cómo mete para presionar, para que el acelerador no vaya tan flojito como denuncia Rodolfo. Muchas gracias, Pilar. Al contrario, muchas gracias a Pilar ti. Parás, coordinadora de Acción Ciudadana contra la Pobreza. Un placer haberte tenido esta tarde aquí en Opiniones Encontradas. Y por supuesto, Rodolfo, como siempre, un gusto haberte tenido del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.